temprano yo te buscaré. Hola, nos encanta que esté allí en su pantalla en esta hora. Queremos comenzar a partir de hoy, de lunes a sábado, un tiempo devocional a esta hora, para que tenga un día en victoria. La palabra que reciba hoy sea de bendición para su vida, de aliento a su corazón, para que esta palabra que hoy va a recibir le bendiga, le fortalezca y le dé energía en tiempo difícil. La palabra del Señor es vida, la palabra de Dios es vitalidad, es abundancia, es energía. Por eso hoy reciba la palabra del Señor. Amada iglesia, buen día. Deseamos que el Señor nos bendiga en este precioso día con su palabra. Quiero compartir con ustedes una reflexión en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La misma naturaleza nos enseña acerca de este principio. Si sembramos un maíz, no vamos a cosechar papas. Entonces dice Pablo que lo que sembramos, de eso vamos a cosechar. Pensar que podemos ignorar este principio o que lo podemos cambiar es engañarnos a nosotros mismos. Estamos compartiendo el Evangelio a través de estos medios porque todos sabemos que estamos en aislamiento en casa y la iglesia no se puede reunir en los templos. Y debemos tomar este tiempo de aislamiento como un tiempo de restauración para nuestras vidas en todas las áreas. Un tiempo de restauración espiritual, un tiempo de restauración ministerial, un tiempo de restauración familiar, un tiempo de restauración personal, un tiempo de restauración de mi manera de pensar, de ver las cosas, de comprender el mundo en el que vivimos. Y a eso nos ha llevado este aislamiento o esta pandemia que estamos viviendo. Quisiera recordarles algo en la palabra de Dios, en el libro del Génesis. Dios nos habla de la historia de Noé, capítulo 6 en adelante. Dice que Noé fue aquel hombre que Dios escogió para salvaguardar el mundo antiguo que estaba contaminado por el pecado, y Noé hizo el arca que Dios le envió a hacer. Dice la Biblia que Noé duró aproximadamente 1 año y 10 días dentro del arca. Y Dios le dijo a Noé en el capítulo 6 que se hiciera provisiones que sirvieran para alimento de su familia y de los animales. Y pensando en esto, en las provisiones para tantos animales, pensando en las provisiones para 8 personas durante 1 año, eso es una cantidad enorme de alimento. Y me daba la impresión de que la provisión que hizo Noé, Dios la multiplicó en esa arca. Entonces allí en ese lugar hubo algo especial que Dios hizo con esta familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo primero que Noé hizo cuando salió del arca fue levantar un altar y ofrecer sacrificios a Dios, y entonces dice que Dios percibió un olor agradable. Cuando Noé sale del arca, restaura la comunión con Dios, porque el altar y el sacrificio representan la comunión con Dios, la comunión de la familia con el Señor. Entonces vemos cómo allí en el arca hubo una restauración de familia, hubo una restauración de la vida de todos, y cuando salieron ellos pudieron ofrecer sacrificios que Dios aceptó y los recibió con agrado. Hubo un nuevo comienzo para la humanidad después de este diluvio. Entonces,
Restaurar nuestra comunión es prioridad dentro de lo que nosotros estamos haciendo en este aislamiento preventivo. Debemos, como Noé, ser una iglesia que hace provisión para las cosas del Espíritu. Así como Dios le dijo a Noé que preparara alimento, entonces es importante que también nosotros hagamos provisión para las cosas del Espíritu. Hacer provisión para estas cosas del Espíritu es trabajar en nuestra vida espiritual, trabajar en el crecimiento de la palabra de Dios, de la oración, velar por nuestra condición espiritual. El apóstol Pablo enseña y dice que el que provee para el Espíritu segará bendición y vida eterna, pero el que provee para la carne va a cosechar destrucción. También hay un ejemplo con la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Dice que cuando Cristo ascendió al Padre, dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta recibir la promesa. Ellos estaban deseosos de predicar el Evangelio. Ellos también tenían mucha curiosidad por saber cuándo Dios iba a restaurar todas las cosas, cuándo sería el tiempo del fin. Tenían curiosidad por cuándo Dios restauraría el reino de Israel. Y en los Evangelios narra que Jesús les dio señales que marcarían estos tiempos finales. Pero algo importante le dijo el Señor a los discípulos. Le dijo: mire, a ustedes no les corresponde saber las cosas que Dios puso en su sola potestad. O sea que eso le corresponde solo a Dios. Pero, le dijo el Señor, pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán testigos hasta lo último de la tierra. Es algo que nosotros también a veces nos causa curiosidad, por ejemplo, con lo que vivimos con esta pandemia. Puede ser que esta pandemia marque el inicio de los últimos tiempos, de los tiempos del fin, de los que habla Mateo 24, puede ser. Puede ser que estas plagas estén marcando algo diferente. Pero lo que sí estoy pensando es que algo se debe de iniciar en nuestra vida después de esta pandemia. Que esta pandemia a usted no lo debe asustar, que esta pandemia no le debe quitar el sueño. Es lo que le dijo el Señor a los discípulos. No se asusten, no se amedrenten cuando pasen estas cosas. Antes bien, reciban el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ustedes recibirán poder para ser testigos, y es lo que la iglesia necesita en este aislamiento en casa. Estar haciendo provisión para las cosas del Espíritu, estar deseando vivir en el Espíritu, para que nosotros cuando salgamos de esta pandemia podamos marcar una nueva historia. Así como Noé fue uno después del diluvio, así como la iglesia fue diferente después de la venida del Espíritu Santo, yo creo que la iglesia a nivel global debe ser una iglesia diferente a lo que era antes de la pandemia, porque nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros estamos en casa para trabajar en las cosas del Espíritu, como en el crecimiento en la lectura de la palabra de Dios. Yo espero que usted en casa esté creciendo cada día en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo el Señor. Espero que usted en casa esté creciendo en la oración, esté orando más que antes, esté deseando más que antes el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, esté compartiendo más de Dios con sus semejantes. Espero que usted en casa tenga más tiempo para la devoción, para la relación con su familia. Mira que algo que sucedió en los días de Sodoma y Gomorra es que uno de los pecados que Sodoma y Gomorra tuvo, según Ezequiel, era la abundancia de ociosidad. Eso dice Ezequiel, fue uno de los pecados de Sodoma y Gomorra. Había demasiada ociosidad, y quiero decirle que hay que tener mucho cuidado con la ociosidad, con el tiempo que usted está dedicando en su casa. Hay que empezar a analizar lo que estamos haciendo en casa con nuestro tiempo. Recuerde que Pablo dice que si proveemos para las cosas de la carne vamos a cosechar corrupción, muerte, vamos a cosechar desánimo, abandono de la fe, vamos a cosechar personas que no van a querer tal vez seguir en el camino del Señor. No sé qué venga después de esta pandemia para muchas personas, pero por ejemplo, yo miro el mundo está desenfrenado ahorita. Yo veo en mis sectores donde yo camino y veo la gente que está desenfrenada, veo la gente que está como si nada estuviera pasando en el mundo. Y también surgen algunos temores dentro de la iglesia, porque saltan temores que la persona que no está trabajando en la vida espiritual después de esta pandemia caiga en desánimo,
Después de esta pandemia, muchos que no hemos podido trabajar podemos caer en el problema de salir entonces a recuperar lo material, lo que no se pudo adquirir en este tiempo que estuvimos en casa. Puede ser que muchos después de esta pandemia no quieran seguir congregándose porque ya se congregan por redes. Yo diría, no quieren congregarse, sino quieren congregarse. No quieren congregarse, sino quieren conectarse y ya no quieren ir al templo. Puede ser que eso llegue a pasar, ojalá no suceda. Pero si nosotros hacemos la provisión para el Espíritu, cuando salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena que vamos a salir, vamos a hacer una iglesia diferente, vamos a marcar un nuevo comienzo. Nosotros, la iglesia de esta generación, debemos ser una iglesia como la iglesia de los apóstoles, como la iglesia de los hechos. Ser una iglesia que en casa está preparándose para ser llena del Espíritu Santo, para luego salir a cumplir el propósito de Dios, que es la comisión de predicar el Evangelio. Yo siempre he creído que esta pandemia no hace que la gente se arrepienta. Es más, si uno mira Apocalipsis, dice que las pandemias que vendrán, las plagas que vendrán en los tiempos de tribulación, dice que la gente ni aún así se arrepentirá, sino que maldecirán a Dios. Entonces, ¿qué hace que la gente se vuelva a Dios? La predicación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo que le agradó a Dios que la gente se salvara por medio de la predicación de la palabra del Señor. Así que eso le corresponde a la iglesia. Predicar a Cristo es nuestra prioridad como iglesia. Y en casa nosotros debemos estar preparándonos en este tiempo de aislamiento, trabajando en nuestra propia vida. Concluyo diciendo lo que dice Pablo también a los Gálatas en el capítulo 5, el verso 22. Dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué fruto tan hermoso que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero recuerde, es el fruto del Espíritu, no es un don. El don es una capacidad que Dios le da a las personas para desarrollar ciertas funciones y ciertas labores dentro de la iglesia. El fruto del Espíritu es algo que se produce en nosotros a la medida que nosotros trabajamos en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos creciendo en el amor? ¿Cómo estamos creciendo en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza? ¿Por qué no tomamos un tiempo para nosotros meditar en lo que estamos viviendo en nuestra vida y mirar qué cosas del fruto del Espíritu Santo aún nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad? ¿Qué cosa del fruto del Espíritu aún en nosotros está fallando? ¿Será que estamos faltos de amor? ¿Será que estamos faltos de paciencia? ¿Faltos de benignidad? ¿Faltos de bondad? ¿Será que de pronto si usted se examina el día de hoy y ve que de pronto hay cosas de la carne que están fluyendo en usted? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, dice la Biblia, los arrebatos de ira, el enojo, la malicia, la maledicencia. ¿Qué cosas de pronto están pasando en nosotros? Discusiones, dice el apóstol Pablo, pleitos, hay en casa, envidias. ¿Qué cosas pueden estar pasando? Dice borracheras, quizás de pronto alguien se ha descuidado en su vida espiritual y ha hecho cosas que no debió hacer. Y esas son las cosas que pasan cuando descuidamos la vida espiritual y dejamos que nuestra alma, que nuestra vida corporal, que nuestras pasiones humanas nos gobiernen. Así que mi invitación hoy para usted en este día es que empecemos a hacer morir las cosas terrenales en nosotros y permitamos que el Espíritu, que las cosas del Espíritu empiecen a fluir en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios en este día y oremos al Señor. Dios, te damos gracias por darnos esta palabra en esta mañana. Señor, deseamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos ayude cada día, Señor, en nuestra vida, que podamos cada día crecer en la oración, en la palabra, en la predicación, en la devoción, en la relación con nuestros semejantes, Señor, en la comunión con Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Deseamos que el Espíritu de Dios esté sobre la iglesia, ayudándola, fortaleciéndola
y creciendo, Señor, en tu obra cada día, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Deseamos un buen día para todos. Tu diestra